¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Esta es la clase número 13 del día 19 de junio del año 2020. Y luego, finalizada la misma, yo les voy a dictar el seminario número 13 que ustedes van a tener que responder para ver si entendieron la clase. Que además de mi palabra va a ir acompañada de apuntes escritos, por supuesto, y también de videos complementarios. Yo les recomiendo que ustedes lean y vean el video correspondiente. Lean y vean el video correspondiente. Y eso les va a ayudar mucho a clarificar los conceptos. El tema que vamos a empezar a ver hoy es axioma. La palabra axioma deriva de un sustantivo griego. ¿Qué significa? Lo que parece justo. Eso es un axioma, lo que parece justo. O lo que se considera evidente, sin necesidad de demostración alguna. Entonces, cuando uno dice, sí, actúa como si todos fueran axiomas, es esa gente que no quiere que se demuestre nada, que todo, que no es necesidad, que es sin demostración evidente. Este término viene de un verbo griego, que significa valorar, con B corta, que a su vez procede de una palabra que se llama axios, con X, axios, que significa válido o digno, por eso axioma. Los filósofos griegos entre los filósofos griegos antiguos, un axioma era lo que parecía verdadero, sin necesidad de demostración alguna. Sin necesidad de prueba alguna. Axioma era lo que parecía verdadero, sin necesidad de prueba alguna. Y a veces axioma es sinónimo de postulado también. También a veces es sinónimo de ley o de principio. Podemos decir, para definir un axioma, que los axiomas son verdades incuestionables, universalmente válidas y evidentes, que se utilizan a menudo como principios en la construcción de una teoría o como base de una argumentación. Yo aquí encontré este concepto, se los voy a leer. Un axioma es una proposición que se considera evidente y se acepta sin requerir demostración previa, es lo que acabamos de decir. En un sistema hipotético deductivo, ¿se acuerdan que es el que vimos en la clase anterior, con el señor Lakatos y todas esas cosas? Bueno, en un sistema hipotético deductivo, es toda proposición no deducible y constituye una regla general del pensamiento lógico. En lógica y en matemática, un axioma es una premisa que, por considerarse evidente, se acepta sin demostración alguna y como punto de partida para demostrar otras fórmulas. Los axiomas se eligen de las que se llaman afirmaciones evidentes, porque permiten deducir todas las demás fórmulas existentes. En lógica, un postulado es una proposición no necesariamente evidente. Es una fórmula bien formada de un lenguaje formal, utilizada en una deducción para llegar a una conclusión. Y esto lo vamos a remarcar. En lógica, un postulado es una proposición no necesariamente evidente y a su vez es una fórmula bien formada de un lenguaje formal
lenguaje formal, utilizada en la deducción. ¿Se acuerdan que hablamos de deducción en las clases pasadas? En la deducción, para llegar a ¿qué? A una conclusión. Subrayamos conclusión. Estamos hablando de los axiomas, ¿verdad? De los axiomas. En matemáticas se distinguen dos tipos de proposiciones: los axiomas lógicos y los postulados. Otra palabra que ustedes pueden leer por ahí es axiomatización, con Z, axiomatización. La axiomatización, según el diccionario, es la acción o efecto de axiomatizar, con Z. Entonces, axiomatización significa acción o efecto de axiomatizar. Después vamos a volver en la clase próxima, cuando yo hable de los sistemas axiomáticos, y vamos a repetir el concepto de axiomatización y todo ese tipo de cosas. Esto simplemente es una entrada, una introducción. Seguimos con la parte de axiomas. O sea, la parte de axiomatización y axiomático lo voy a dejar para la próxima clase. Seguimos con la parte de axiomas. Dijimos también que, repito, los axiomas son verdades incuestionables, universalmente válidas y evidentes, que se utilizan como principios en la deducción de una teoría o como base de una argumentación. Dijimos ya etimológicamente su origen. Dijimos también los filósofos griegos antiguos cómo tomaban el axioma. ¿De acuerdo? Dijimos, repito, un axioma era lo que parecía verdadero sin necesidad de prueba alguna. Y repito nuevamente, axioma es sinónimo de postulado a veces es sinónimo de ley y a veces es sinónimo de ley. Un sistema axiomático es un conjunto de axiomas que definen una determinada teoría y que constituyen las verdades más simples de las cuales se demuestran los nuevos resultados de una teoría. Repito el concepto de sistema axiomático. Un sistema axiomático es el conjunto de axiomas. ¿Qué hacen este conjunto de axiomas? Definen una determinada teoría y que constituyen las verdades más simples, a partir de las cuales se demuestran los nuevos resultados de esa teoría. Por ejemplo, los sistemas axiomáticos tienen un papel muy importante en las ciencias exactas, sobre todo en las matemáticas y en la física. Y los resultados demostrados en múltiples teorías de estas ciencias se llaman, lo que dije hace un rato, teoremas o leyes. Entre las diversas axiomáticas de la matemática y de la física ganaron notoriedad. Ustedes quizás lo oyeron nombrar alguna vez, los principios de Euclides en geometría básica. También están los axiomas de Peano en aritmética, las leyes de Newton en mecánica clásica y los postulados de Einstein, nada menos que Albert Einstein, ese genio, ¿no? Sobre la teoría de la relatividad. Existen también sistemas axiomáticos en muchas otras ciencias. Estas no son las únicas ciencias. Por ejemplo, en la teoría de la comunicación, que a ustedes les interesa mucho, Paul Watzlawick y sus colegas presentaron los axiomas de la comunicación, que definen los efectos conductuales
o sea, la conducta de la comunicación humana, algo tan importante, ¿verdad? Nosotros que trabajamos en el rubro salud, tenemos que estar permanentemente en contacto con seres humanos y tenemos que saber contactarnos con ellos bien. Entonces yo di una serie de nombres, yo recién, por ejemplo, les dije que los sistemas axiomáticos tienen un papel importante en la ciencia exacta, pero también en la matemática, en la física y en otras ciencias. Por ejemplo, los diversos axiomas de la matemática y de la física, les mencioné en primer lugar los principios de Euclides en geometría clásica. Yo me tomé el trabajo de bajarle a ustedes los postulados o principios de Euclides. Es decir, yo no pretendo que ustedes se pongan a estudiar los principios de Euclides o postulados de Euclides, pero sí tener noción que es algo vinculado a la geometría clásica. Por ejemplo, escuchen lo siguiente. Se llama geometría al estudio de las magnitudes y características de las figuras que se encuentran en el espacio o en el plano. Euclidiano es aquello vinculado a Euclides. ¿Quién fue Euclides? Un matemático que vivió en la antigua Grecia. Y no solo eso, sino también que fue una ilustre figura y se convirtió en profesor de importantes discípulos, como quién, Apolonio de Perga o Arquímedes. Resuena el nombre Arquímedes, entre otros muchos. Fíjense, fue maestro de Arquímedes. En el siglo III a.C., este señor Euclides propuso 5 postulados que permiten estudiar las propiedades de las formas regulares, o sea, líneas, triángulos, círculos, etc. Y así dio nacimiento a la geometría euclidiana. En la actualidad se considera que la geometría euclidiana, que nombre raro, ese es el nombre, pobrecito, en griego, es aquella centrada en el análisis de las propiedades de los espacios euclídeos, con acento en la I. Y entonces podemos como corolario decir que los espacios geométricos que cumplen con los axiomas del pensador griego, ¿correcto? Cabe destacar que Euclides fue quien recopiló sus postulados en su obra Elementos. Y después explica lo que opina Euclides sobre la línea recta, sobre la circunferencia, sobre los vectores, etcétera, etcétera. Pero ya esto ya a ustedes no les interesa, es simplemente como para darles una explicación que cuando yo nombro dentro de los axiomas a este señor Euclides, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que hizo este señor? Se podemos decir que Euclides fue el padre de la geometría euclidiana. Y después también aquí encontré los postulados de Euclides. Aquí yo dije recién que él reunió todo su pensamiento en elementos. Y los postulados de Euclides hacen referencia al tratado denominado Los Elementos, que escribió Euclides en el año 300 a.C., poniendo los conocimientos geométricos de la Grecia clásica y deduciéndolos a partir de 5 postulados, considerados los más evidentes y sencillos. Se los leo simplemente. El primero: 2 puntos cualesquiera determinan un segmento, 2 puntos cualquiera determinan un segmento de recta. Segundo, un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. Tercero, se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. ¿Se acuerdan con el compás? 4. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí.
quinto, el postulado de las paralelas, que dice, si una línea recta corta a otras dos, de tal manera que la suma de los dos ángulos inferiores del mismo lado sean menor que los dos rectos, las otras dos rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores de los dos rectos. Este último postulado es el que más se usa en los libros de geometría. Bueno, esta es la base de todo lo que hizo, y después, a partir de los trabajos de Euclides, aparecieron otros, un señor Gauss, Gauss mejoró los trabajos de Euclides, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no quiero extender esto porque no es tema nuestro el señor Euclides, simplemente era para explicarles por qué yo lo menciono dentro de los axiomas, los principios de Euclides. Otra cosa que yo le mencioné son los axiomas de Peano. Y aquí le encontré que los axiomas o postulados de Peano son un sistema de axiomas de segundo orden para la aritmética, ideados por el matemático Giuseppe Peano en el siglo XIX. ¿Para qué lo hizo este señor? Para definir los números naturales. Estos axiomas se han utilizado prácticamente sin cambios en diversas investigaciones matemáticas, incluyendo cuestiones acerca de la consistencia y completitud de la aritmética y la teoría de los números. Él también tiene, de la misma manera que Euclides tenía sus 5 postulados, bueno, también Peano tiene los 5 axiomas o postulados de Peano. Por ejemplo, el número 1 es un número natural, etcétera, etcétera. El otro postulado, todo número natural tiene un sucesor. Tercero, el 1 no es el sucesor de ningún número natural. Cuarto, si hay dos números naturales, Quinto, si el 1 pertenece a un conjunto de números naturales, Es simplemente un ejemplo. Este último, el quinto, que dice así, el quinto, si el 1 pertenece a un conjunto de números naturales y dado un elemento cualquiera, el sucesor también pertenece al conjunto, entonces todos los números naturales pertenecen a ese conjunto. Este último axioma de Peano es el principio de la inducción matemática. Fíjense cómo a partir de los axiomas de Euclides, el último de Euclides es el que se usa en todos los libros de geometría. A partir de los axiomas de Peano, sobre todo el último, que es la base de la inducción matemática, cómo se fue avanzando, ¿no? O sea, es otra utilidad de los axiomas. Ustedes dirán, ¿para qué no sirve un axioma? También yo le mencioné, entre los axiomas, las leyes de Newton, de la mecánica clásica. Bien, las leyes de Newton, ¿qué es esto, dirán ustedes? Las leyes de Newton son 3 principios que sirven para describir el movimiento de los cuerpos, basados en un sistema de referencias inerciales que son fuerzas reales con velocidad constante. Bueno, Newton sacó 3 leyes. La primera es la ley de la inercia. La segunda ley es la ley fundamental de la dinámica. Y la tercera ley es la del principio de acción y reacción. Estas leyes sobre la relación entre la fuerza y estas leyes sobre la relación entre la fuerza, la velocidad y el movimiento de los cuerpos son la base de la mecánica clásica y la física. Y fueron postuladas por el inglés, el físico y matemático inglés Isaac Newton en 1687.
Bueno, continuando. La primera ley de Newton, la ley de la inercia, acá en el apunte que yo les doy, le pone un ejemplo. Si un chico le da una patada, un puntapié, un balón, una pelota, el balón va a cambiar su estado de movimiento o reposo solo cuando se aplique una fuerza externa. Si vos tenés una pelota arriba del pie, si vos no le aplicás una fuerza externa, no se va a mover. Esa es la ley, la primera ley de Newton. Después está la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, que es la ley de la dinámica, la ley fundamental de la dinámica. Y dice así, siempre siguiendo con el ejemplo del balón, o sea, de la pelota, dice, aunque se aplique la misma fuerza a cada pelota, cada una alcanzará una aceleración diferente. Es decir, no todas alcanzan la misma aceleración. Si no todos los goles, cada vez que patean una pelota sería gol, ¿no? Y luego está la tercera ley de Newton, la tercera ley de Newton, que es el principio de acción y reacción. Y entonces nos dice que la fuerza de acción aplicada para empujar una caja, por ejemplo, generará una fuerza de reacción en sentido opuesto. Esta es la tercera ley de Newton. Bueno, o sea, yo le voy a hacer algunas preguntas, pero cuando le repito, cuando yo le pregunte sobre Euclides, sobre Peano, sobre las leyes de Newton, es para que ustedes me contesten qué es. Pues son axiomas, no es axiomas, yo para que vean qué significa eso. Y todas las cosas que se han podido deducir a través de esos axiomas. ¿Se acuerda que el quinto de Euclides nos permitió llegar a tal cosa, el quinto de Newton, el quinto de Peano nos permitió llegar a tal cosa, las leyes de Newton nos permitieron llegar a tal cosa? O sea, eso fue como consecuencia de los axiomas que se plantearon. Y siguiendo con los axiomas, está la teoría de la relatividad. ¿Se acuerdan de Einstein, de Albert Einstein? Los postulados de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. A ver qué vamos a hablar de todo esto. Ustedes cuando escuchen hablar de la relatividad, vamos a ver si así, cuando ustedes escuchan hablar de relatividad, la palabra relatividad se refiere a relativo o relativa, según corresponda, indicando que no hay un punto de referencia absoluto. O sea, Einstein odiaba todo lo que era absoluto, tenía razón. O sea, todo se explica teniendo en cuenta la relación todo se explica teniendo en cuenta la relación que tiene con otra referencia. Por ejemplo, la relatividad de los valores, la relatividad cultural, la relatividad de las sentencias de un juez, etcétera, etcétera, etcétera. La más famosa relatividad es la relatividad de Albert Einstein, que publicó en el año 1915. Albert Einstein fue un genio que estuvo en la ciudad de La Plata, que si no me equivoco en el año 1925 estuvo hospedado acá en la ciudad de La Plata y fue huésped de honor y brindó conferencias en el Colegio Nacional de La Plata y creo que en universidades también. Hay registros fotográficos y archivos, por ejemplo, vayan al diario El Día de la Plata y ahí encuentran los diarios de la época. Primero formuló la teoría de la relatividad espacial en 1905, o sea, antes de 1915, 10 años antes. Y definió ahí, en esa teoría de la relatividad especial, definió el comportamiento de los cuerpos de velocidad constante. Luego, 10 años después, en el año 1915,
esboza la teoría de la relatividad general y define cómo la densidad de la materia y o energía determinan la geometría de las líneas del espacio-tiempo. Esta teoría de la relatividad general toma como principio las leyes de la física y toma como principio que las leyes de la física son las mismas en cualquier lugar del universo. O sea, él considera que las leyes de la física son las mismas en cualquier lugar del universo. Teniendo en cuenta esto, la teoría formula el comportamiento en el espacio y en el tiempo de los objetos de velocidad variable en el universo, ¿no? Tomando en cuenta el comportamiento de los efectos gravitatorios, o sea, de la gravedad, ¿de acuerdo? De Newton. O sea, de esta manera podemos decir que la teoría de la relatividad general, o sea, mejor dicho, con la teoría de la relatividad general, se puede predecir desde la ubicación y existencia de los agujeros negros en el espacio, la torsión de la luz por causa de la gravedad, las famosas ondas gravitacionales, o el comportamiento de un planeta con respecto a su órbita. Todo esto fue obra de Albert Einstein, todo partiendo de un axioma. Fíjense cuánto bien se hizo al mundo. Y después, hablando siempre de la relatividad general, nos dice que no existe un punto de referencia absoluto, sino puntos de referencia en relación a otro. Después nos dice que la velocidad de la luz es constante, etcétera, etcétera. Después nos dice, no puede ir más rápido que la velocidad de la luz. De hecho, es la velocidad más rápida detectada en el universo, viajando a unos 299.793 kilómetros por hora. Y cuando vamos a resumir un poquito. Vamos a hablar del primer postulado de Einstein, o principio de relatividad. La observación de un fenómeno físico por más de un observador inercial debe resultar de un acuerdo entre los observadores sobre la naturaleza de la realidad. O la naturaleza del universo no debe cambiar por un observador si su estado inercial cambia. O toda teoría física debe ser matemáticamente similar para cada observador inercial, presentando a lo sumo variaciones dentro del rango de las condiciones iniciales de la misma. O las leyes del universo son las mismas sin que importe el marco de referencia inercial. O sea, este es el primer postulado, ¿verdad? El principio de relatividad. Pero aquí lo vimos en este primer apunte mejor redactado, más clarito estos postulados, se entiende mucho mejor. Y el segundo postulado es el postulado de la invariabilidad. La luz siempre ¿y qué significa? Que la luz siempre se propaga en el vacío con una velocidad constante. Esa velocidad constante la llamamos c, que es independiente del estado de movimiento del cuerpo emisor y del estado de movimiento del observador. Bien, o sea, simplemente es a título informativo todo esto, ¿no? Yo les voy a preguntar qué es la relatividad, o sea, gracias a un axioma, Einstein pudo construir su famosa teoría que revolucionó el mundo. Bien. Entonces yo vuelvo a lo que les dije hace un rato, al principio de la clase.
los sistemas axiomáticos cumplen un papel importante y fundamental en muchas ciencias. En diversas axiomáticas de la matemática y de la física ganan notoriedad. ¿Quién? El principio de Euclides, que ya hablamos, los axiomas de Peano, que ya hablamos, las leyes de Newton, que ya las mencionamos, los postulados de Einstein sobre la teoría de la relatividad, que recién acabamos de charlar. Y para cerrar esta clase, encontré también los postulados o teorías de la comunicación de Paul Watzlawick. Son los axiomas de la comunicación. Y esto a ustedes les va a interesar más esto último, los axiomas. Lo anterior es como cultura general, estos postulados. Pero los axiomas de la comunicación, es importante porque ustedes lo van a poner en práctica todos los días cuando estén en contacto con sus pacientes. Porque sin comunicación entre el profesional de la salud y su paciente no se puede hacer absolutamente nada. Bien, entonces vamos a hablar de los axiomas de la comunicación. Entonces vamos a plantearnos una pregunta. ¿Qué son los axiomas de la comunicación? Bueno, en primer lugar, tenemos que decir, los axiomas de la comunicación son 5 verdades establecidas en la comunicación humana. 5 verdades establecidas en la comunicación humana. ¿Quién es Paul Watzlawick? Es un psicólogo que identificó 5 axiomas en lo referente a la comunicación del ser humano y que se consideran evidentes. El primer axioma dice que es imposible no comunicarse. Por ejemplo, un encuentro entre 2 personas en las que una de ellas transmite información de forma verbal a la otra. Esta otra persona puede permanecer en silencio, pero con ese silencio también está transmitiendo información, por lo que desde el punto de vista de este señor psicólogo Watzlawick, es imposible no comunicarse, aunque no te permanezcamos. Dicen qué importante. El segundo axioma del psicólogo es el siguiente. Existe un nivel de contenido y un nivel de comunicación. Vamos a ver qué significa esto. Un ejemplo puede ser una conversación en la que una persona pregunta, ¿sabés qué hora es? Y parece claro que la persona está preguntando por la información referida al tiempo en que se encuentra. Pero en un nivel de comunicación, esa persona puede estar transmitiendo más información, como sería, por ejemplo, llegas tarde, o simplemente, no sé qué hora es y me gustaría que me lo dijeras. El tercer axioma de Watzlawick dice que la naturaleza de una relación se establece en función de la puntuación o graduación de que los participantes hagan de las secuencias comunicacionales. Consiste en la interpretación de los mensajes intercambiados y cómo... Bueno, continuando, es decir, un ejemplo de este tercer axioma sería, por ejemplo, se puede ver en la relación entre una pareja, por ejemplo, si un miembro de la pareja, al cual llamamos A, regaña al otro miembro llamado B, y como consecuencia esta persona B se retrae, esa es una situación. Entonces, debido a esta actitud, la persona A vuelve a regañar a la persona B,
Y esta situación es recíproca y reiterada y puede servir como un ejemplo explicativo del tercer axioma. ¿Cuál es el tercer axioma? La naturaleza de una relación se establece en función de la puntuación o gradación que los participantes hagan de las secuencias comunicacionales. Bueno, vamos a continuar ahora con el cuarto axioma de la comunicación. Existen dos modalidades de comunicación. Una es la comunicación digital y otra es la comunicación analógica. La comunicación digital se corresponde en lo que se dice. La comunicación digital se corresponde en lo que se dice, mientras que la comunicación analógica hace referencia a cómo se dice. Entonces, la primera, qué se dice, y la segunda, cómo se dice. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo de este cuarto axioma podría ser un diálogo entre dos personas. Una de ellas puede decir, pase por favor, le estaba esperando. Esto es comunicación digital. Mientras hace esto, puede hacer un gesto con la mano para indicar, por ejemplo, impaciencia. Esto es comunicación analógica. O sea, simultáneamente, una persona puede hacer comunicación digital y comunicación analógica. Y el quinto axioma dice que la comunicación puede ser simétrica y complementaria. En la comunicación simétrica existe cierta igualdad en el comportamiento. La comunicación, en cambio, la simétrica, ¿no? Y en la comunicación complementaria se corresponde a un proceso comunicativo en el cual los participantes intercambian distintos tipos de comportamientos y su conducta es en esta relación complementaria. Puede ser de superioridad o de inferioridad. Vamos a un ejemplo de este quinto axioma de la comunicación. Puede ser, por ejemplo, una relación de pareja en la que existe una comunicación simétrica, en la que los dos se sitúan a un mismo nivel y reproducen comportamientos. Por ejemplo, uno de ellos critica una actitud y la otra persona responde criticando otra actitud. Un ejemplo de comunicación complementaria puede ser entre un padre y un hijo, en la que el hijo le expresa una pregunta o duda y el padre le responde con un consejo o una solución. Entonces, en el quinto axioma se tiene en cuenta, sirve para estudiar la comunicación, sabiendo que existe una comunicación simétrica y una comunicación complementaria. Ahora, fíjense ustedes cuántas cosas hemos charlado partiendo de la definición etimológica de qué era un axioma, cómo actuaban los filósofos griegos, definiendo un axioma como verdades incuestionables, universalmente válidas y evidentes, que se utilizan a menudo como principios en la construcción de una teoría o una base de argumentación. Dimos como ejemplo, hablamos de sistemas axiomáticos que eran conjuntos de axiomas y empezamos a dar ejemplos. Por ejemplo, para la redundancia, los principios de Euclides en la geometría, los axiomas de Peano en la aritmética, las leyes de Newton en la mecánica clásica, los postulados o teorías de Albert Einstein en la teoría de la relatividad, y lo más importante, que más nos interesa a nosotros, es los axiomas de la comunicación, sobre estos últimos, estos 5 axiomas que yo charlé recién, de Paul Watzlawick,
que son tan importantes. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con seres humanos y es fundamental la comunicación. Bueno chicos, ha terminado esta clase número 13, la clase número 13 del día 19 de junio del año 2020. Nos veremos la próxima clase.